Soy Norma Elizabeth Cervantes Mariscal, soy psicóloga clínica. Mi currículum, bueno, tengo la licenciatura en psicología, una especialidad en psicología clínica, un diplomado en habilidades de los alumnos, de aprendizaje, otro diplomado en procesos proceso de enseñanza-aprendizaje, otro diplomado en investigación e instrumentación didáctica, una maestría en educación y actualmente estoy estudiando el diplomado en el manejo integral del abuso sexual infantil. Entonces mi trabajo ha sido en aplicar la psicología y en aplicar la educación. ¿Cuál es la teoría que usted se basa para su trabajo? Pues prácticamente la licenciatura la estudié en Hermosillo, en una universidad que nos preparó y nos formó como conductistas. Entonces de ahí traigo una base. Cuando yo me regreso a Tijuana, empecé a aplicar por muchos años y lo sigo aplicando la corriente conductista. Sin embargo, hay algunos casos que he decidido ser de alguna manera un poco ecléctica, en el sentido de que puedo utilizar técnicas o estrategias de otra corriente que no es la conductista, todo a favor del bienestar del paciente y alcanzar las metas, como puede ser, por ejemplo, la silla vacía, en la que está, etc. ¿Cuáles son las estrategias básicas que usa en sus sesiones con sus pacientes? Dependiendo del caso. Por lo general, si son casos de problemas de conducta, problemas en la forma de comunicarse entre pareja, pues aplico mucho lo que tiene que ver con las conductistas prácticamente, como puede ser reforzamientos, o si son problemas de conductas como reforzamiento de conductas alternas, costos de respuesta prácticamente, ¿no? Es como reorientar lo que el padre de familia ya hace para poder trabajar con su hijo, y tal vez si le falta un poquitito en esa manera como él lo viene aplicando, pues nada más lo revisamos en sesión y ya ellos lo aplican y traen los resultados en la siguiente sesión. ¿Para qué casos es más funcional esta teoría? La conductista, mi corriente base, pues para problemas de fobias, de miedos, inseguridades, de problemas en la comunicación, para problemas de pareja, para problemas de conducta. Prácticamente hay una amplia gama de tipo de casos que tú puedes estar atendiendo. De timidez, inclusive, de agresión. Ok, ¿y qué consejos le podría dar a un psicólogo en su formación? En relación a que se siga capacitando, en relación a que conozcan a fondo las diferentes corrientes que hay. Si todavía no han elegido una corriente en la cual se van a dedicar, que en este tiempo que están estudiando puedan realmente revisar más allá de lo que pueden ver en las clases, más allá de lo que te pueden leer en un artículo porque te lo encargaron, sino que conozcan cuáles son esos principios, cuáles son los sustentos teóricos, cuáles son las estrategias o las técnicas que ellos pueden implementar en qué casos. Y entonces de esa manera tú como psicólogo puedes conocer de las diferentes teorías, no nada más casarte, digamos, con una, sino que tienes el conocimiento y entonces en ese conocimiento de una manera responsable tendrás más opciones o más herramientas para que puedas aplicarlas con tus pacientes. Si tu trabajo va orientado a dar la terapia, ¿no? La psicoterapia. Si no, si estás moviéndote en diferentes escenarios como pueden ser las escuelas o alguna empresa, ahí también puedes aplicar las diferentes técnicas. Solo será cuestión de que tú como psicólogo poseas ese conocimiento, domines esas técnicas o conozcas que estás intentando para entonces poder intervenir de una manera adecuada. Ok, pues ya es todo. Muchas gracias por su tiempo y pues por sus aportaciones. Buenas tardes, mi nombre es Fernanda Valenzuela y estamos aquí para hacer una entrevista sobre la carrera de psicología. ¿Me podría decir su nombre, su carrera y a qué se dedica, por favor? Okay. Mi nombre es Tina Quesada, soy psicóloga infantil y de adolescentes. Actualmente ejerzo como psicoterapeuta y como maestra aquí en CETIS de la licenciatura en psicología infantil. Ok, gracias. ¿Y cuál es la teoría que usted usa más para dar sus terapias? ¿Y por qué la eligió?
Bueno, a mí la que más, digo, en el caso de los niños y los adolescentes, retomamos muchas técnicas de muchas otras teorías. Sin embargo, a mí la más funcional que ha resultado en mis 9 años de experiencia es la teoría cognitivo-conductual. ¿Y por qué la elegí? Porque generalmente, digo, en la gran mayoría de los casos, los padres refieren comportamientos problemáticos en los niños, o que las primeras señales que nos invitan como padres a buscar orientación psicológica son problemas del comportamiento, una manifestación del comportamiento que no resulta normal para ellos. Entonces la terapia cognitivo-conductual trata de eso, en el punto de trabajar con el comportamiento. Sin embargo, no solamente basarnos en eso, sino qué pasa, cuál es la razón de ese comportamiento y qué está llevando a un niño o a un adolescente a que actúe de cierta manera. Entonces esta teoría o este enfoque les ayuda mucho a estructurar el pensamiento para tener diferentes modos de manifestar el comportamiento de algo que sucede internamente con ellos. Ok, gracias. Y entonces, en base a esto, ¿cuáles son las estrategias las más básicas que usa usted en sesión? Ok, bueno, a mí, en cuanto a las estrategias o técnicas, va a depender mucho de la edad. Por ejemplo, con los niños pequeñitos es muy difícil poder establecer un diálogo directo, un diálogo tradicional con el paciente. Sin embargo, en el caso de los niños pequeños utilizamos el juego y el dibujo como medio de expresión de emociones y de pensamientos. Y en el caso de los más grandes o de los adolescentes ya podemos llevar a cabo un tipo de diálogo más tradicional o más directamente que funciona. Y por ejemplo va a depender mucho también del diagnóstico, qué caso tenemos enfrente y de qué manera lo podemos manejar, ¿no? Ok, gracias. ¿Para qué casos es pues más funcional la teoría en sí, no tanto las estrategias, pero la teoría como en qué casos más funciona mejor? Usted dice que lo usa en niños y en adolescentes, pero también se puede usar en personas adultas, no sé, personas en desarrollo, personas con, no sé, síndromes o algo así. Claro que sí, la terapia cognitivo-conductual es muy eficiente, muy eficaz en el caso, por ejemplo, de fobias, de trastorno obsesivo-compulsivo, todo lo que engloba los trastornos comportamentales. Podemos hablar de un TDAH. De hecho, también se ha establecido una cierta eficacia para los niños con autismo. Entonces es dependiendo, ¿no? Pero sí, temores, ansiedades, trastorno obsesivo compulsivo y todos los que podamos englobar en las dificultades comportamentales. Ok, muy bien, gracias. ¿Qué consejo le daría a un psicólogo en formación en base a la teoría que usted plantea? Ok, mira, aquí más que nada en el caso de mi experiencia como trabajo con niños y adolescentes, vuelvo a repetir, algo muy importante es esto, ¿no? Generalmente los padres vienen con una preocupación basada muchas veces en errores del pensamiento. Entonces, como se trabaja directamente con los padres en una terapia infantil, no podemos aislar el tratamiento de un niño sin tomar en cuenta la participación de los padres en el proceso. Entonces, una revisión de cuáles son los procesos de pensamiento que se están suscitando en los padres, porque muchas veces en el ajuste en esos pensamientos o errores del pensamiento en el papá, las manifestaciones conductuales del niño empiezan a disminuir, y muchas veces es sin ni siquiera trabajar directamente con el niño, ¿no? Entonces, ¿qué sugerencias puedo yo dar? El hecho de una de las herramientas bien básicas que van a desarrollar a lo largo de su carrera, que para mí es la más esencial o la más importante, la observación y la capacidad de escucha. A veces cuando llega un caso a nuestras manos, nos preocupamos tanto por decir un diagnóstico, qué es lo que tiene, ponerle un nombre a lo que está sucediendo con un paciente, y dejamos de lado muchas veces el hecho de escuchar a fondo qué es lo que nos están manifestando, qué es lo que nos están refiriendo, y la observación. En base a eso, la capacidad de observación es bien importante en nuestra profesión, en nuestra carrera y en su formación, porque nos va a dar muchas pautas de por dónde podemos iniciar un tratamiento y qué puede suceder con el padre, cuáles son las ideas irracionales muchas veces que tiene respecto al comportamiento de sus hijos, y si podemos enfocar esa atención en estos dos aspectos, podemos hacer grandes soluciones desde un inicio. Pues bueno, muchas gracias, profe, eso sería todo. Buenos días. ¿Nos podría decir su nombre? Mi nombre es Melissa de la Torre Costa. Okay. ¿Y nos podría decir su currículum? Mi currículum, pues he trabajado como docente ya por 8 años.
trabajé en educación especial. También me he dedicado a diseñar y rediseñar programas educativos, a hacer talleres dedicados para adultos, pero en realidad con temas infantiles, y terapia psicológica. Bueno, sabemos que es psicóloga, ¿no? Como ya mencionó. ¿Tiene alguna corriente en la que se basa en especial? Pues mi metodología es más ecléctica, dependiendo el grupo de edad de lo que atiende y la problemática. Ok. Pero no es como una técnica o corriente en especial. Suelo utilizar mucho lo cognitivo-conductual. ¿Y por qué eligió esa teoría? Porque se acomoda a las problemáticas que atiendo. En realidad los problemas infantiles pues tienen que ver mucho con cuestiones conductuales, cuáles son los castigos, los premios que utilizan los padres para regular la conducta de los niños, y como la gran mayoría de los pacientes que atiendo son problemas de conducta, pues están en estrecha relación con los castigos, los límites, las reglas que establecemos. ¿Usted qué estrategias básicas usa en la sesión? Estrategias, pues utilizo lo que es la entrevista con los padres, la historia del desarrollo. En ocasiones aplico pruebas ya sea proyectivas, también para medir la inteligencia. En realidad son pues sí, más que nada pruebas y observaciones conductuales. Más que nada la observación conductual es lo que me permite a mí identificar el diagnóstico. Bueno, usted nos dijo que atiende casos de problemas de conducta, ¿no? Pero ¿usted cree que con que su forma de trabajar se podría aplicar como a otros casos? ¿O no? ¿Usted qué casos atiende? Pues más que nada casos infantiles, en ocasiones atiendo incluso a las familias. Siempre se tiene que involucrar a los padres, porque pues, los hijos son ahora sí que lo que han hecho los padres de ellos, ¿no? Pero en ocasiones incluso llego a dar una orientación a los padres cuando de plano veo que no están respondiendo como, pues, de manera favorable. No sé a qué punto te refieres con como esta teoría es más funcional para qué casos. Ok. Pues el conductismo lo utilizo más para la cuestión de cuando reviso lo que son los reforzadores y castigos que implementan los padres para regular la conducta. Y lo cognitivo pues tiene que ver con los procesos de pensamiento de los padres acerca de lo que creen estar haciendo bien, o a lo mejor supuestos que ellos creen, o información que ya traen ellos, ¿no? De cómo fueron formados también por sus padres, en ocasiones repiten patrones. ¿Y qué consejo le daría a un psicólogo en formación? En formación, pues que tiene que estudiar mucho, tiene que saber manejar muy bien la teoría, los conceptos, porque ya en la práctica se te pueden ir muchas cosas que los puedes detectar nada más observando, pero si no manejas muy bien la teoría, pues te pierdes en la información, o simplemente ves aspectos básicos que a lo mejor cualquier otra persona se podría dar cuenta con el solo hecho de escuchar a la persona. Incluso el solo hecho de saber escuchar también es algo complicado. A veces uno piensa que sabe escuchar porque sabe dar consejo, dar su opinión a los amigos, y eso no es saber escuchar. Ya en la cuestión terapéutica se requiere de estar completamente para la persona. Por mi parte es todo, muchas gracias.